Solo esta vez no hará daño. Te dices a ti mismo que es inofensivo. Un pequeño compromiso. Solo esta vez. Pero, ¿y si, solo esta vez, es precisamente cómo comenzaron los peores desastres? ¿Y si la pequeña decisión que estás tomando ahora mismo es el mismo patrón que ha destruido reinos y ha costado a la gente todo lo que amaban? Israel acababa de ver a Dios destruir los muros de Jericó con un grito. La victoria era imposible, milagrosa, innegable. Su orden posterior fue muy clara. No tomar nada de la ciudad. Todo debía ser destruido. Cambió el botín de todos modos. Una hermosa prenda babilónica. 200 siclos de plata. Una cuña de oro que pesaba 50 siclos. Su justificación fue rápida. Nadie lo sabrá. Me lo merezco. Solo por esta vez. Enterró el tesoro debajo de su tienda. Días más tarde, Israel marchó hacia Ai, una ciudad pequeña y apenas defendida. Debería haber sido fácil. Israel fue derrotado. Murieron 36 hombres. Los corazones se derritieron como agua. Josué cayó boca abajo. ¿Por qué nos trajiste aquí para destruirnos? La respuesta de Dios fue inmediata. Israel ha pecado. Han tomado cosas consagradas. La investigación expuso a Acán. Su confesión llegó demasiado tarde. Cuando vi el botín lo codicié y lo tomé. Los mensajeros encontraron todo enterrado en su tienda. Acán, su familia y todo lo que tenía fueron destruidos en el valle de Acor. El solo esta vez, de un hombre costó 36 vidas. Tú estás haciendo lo mismo. Solo esta vez falsearás las cifras. Cruzarás la línea. Harás clic donde no debes. Lo verás. Lo deseas. Lo tomas. Lo escondes bajo el ritmo normal de tu vida. Solo por esta vez comprometerás tu integridad, porque la oportunidad es demasiado buena. Solo por esta vez traicionarás la confianza, porque nadie lo descubrirá. Solo por esta vez tomarás lo que no es tuyo, porque te has convencido a ti mismo de que te has ganado la excepción. Pablo advirtió: el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Y no os engañéis, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Pero después de la historia de Acán, Dios volvió a hablar. No temáis. Tomad a todos los hombres de guerra y subid a Ai. Yo los he entregado en vuestras manos. Israel ganó la siguiente batalla. La promesa no se canceló. En el momento en que dejas de justificarte y empiezas a confesar, el poder de Dios regresa. Solo esta vez puede ser redimida, si la sacas a la luz antes de que se multiplique. Antes de continuar con el video, y mi explicación sobre cada vez que la gente ignoró a Dios y las cosas empeoraron, quiero pedirle su ayuda. Estoy intentando alcanzar los 1000 suscriptores antes de que termine enero, así que les agradecería mucho que se suscribieran y me ayudaran. Bien, continuemos. Sé mejor que el tiempo de Dios. La oportunidad está ahí. Dios parece estar en silencio. La puerta podría cerrarse. Así que tomas el asunto en tus propias manos. ¿Qué podría salir mal al ayudar al plan de Dios? Dios prometió a Abraham descendientes tan numerosos como las estrellas. Pasaron los años. Sara seguía sin poder tener hijos. Ambos estaban envejeciendo. La promesa parecía imposible. La solución de Sara parecía lógica. El Señor me ha impedido tener hijos. Ve a mi sierva Agar. Culturalmente aceptable. Prácticamente sensato. Abraham aceptó. Sin consultar a Dios, Agar concibió inmediatamente. Ella despreciaba a Sara. La casa estalló. Sara maltrató a Agar. Agar huyó al desierto. Un ángel intervino y la envió de vuelta con una promesa. Multiplicaré tu descendencia. Darás a luz un hijo. Llámalo Ismael. Ismael nació. Siguieron 13 años de tensión familiar. Entonces Dios le dio a Isaac, el hijo prometido. La alegría de Sara se convirtió en paranoia. Exigió que Agar e Ismael fueran expulsados. Abraham se entristeció, porque quería a Ismael, pero Dios le confirmó: mándalos lejos. Agar e Ismael vagaron por el desierto hasta que se les acabó el agua. Ella colocó a su hijo bajo un arbusto para que muriera, incapaz de verlo. Dios oyó el llanto del niño. Le abrió los ojos a un pozo, y los salvó a ambos. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Los descendientes de Ismael contra los descendientes de Isaac.
Un conflicto que aún hoy sigue vivo. Un momento de impaciencia creó milenios de división. Tú también lo estás haciendo. Aceptas el trabajo equivocado porque esperar te parece imposible. Te conformas con la persona equivocada porque se te acaba el tiempo. Forzas las puertas en lugar de confiar en el calendario de Dios. Estás creando tu propio Ismael, porque 13 años te parecen demasiado tiempo para esperar. Has dejado de creer que Isaac realmente vendrá. Pablo escribió: si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos con paciencia. Dios cumplió su promesa a pesar del desastre de Agar. Isaac siguió llegando. El plan no se vio frustrado por la impaciencia humana. Abraham sigue siendo llamado el padre de la fe, a pesar de que creó un desvío de 13 años. Tu error no anuló la promesa de Dios. Él sigue siendo fiel, incluso cuando tú no fuiste paciente. La puerta que estás forzando puede que no sea la que Él está abriendo, pero la correcta está por llegar. Espera a Isaac. No te conformes con Ismael. Dios no pudo haberlo dicho literalmente. Suena extremo. Seguramente Dios lo dijo en sentido figurado. Después de todo, tú eres más inteligente que los antiguos, que tomaban todo al pie de la letra. Pero, ¿y si Dios quiso decir exactamente lo que dijo? Israel se quejó por el agua. Una vez más, Moisés y Aarón se postraron ante Dios. Su instrucción fue muy clara. Toma la vara, habla a la roca delante de ellos, y ella dará agua. Habla, no golpees. Moisés reunió a la asamblea. 40 años de quejas lo habían agotado. Su frustración estalló. Escuchad ahora, rebeldes. ¿Debemos sacar agua de esta roca para vosotros? Los pronombres cambiaron. Debemos. No, debe Dios. Moisés se estaba atribuyendo el mérito, olvidando quién había realizado los milagros. Golpeó la roca 2 veces con su vara en lugar de hablarle. El agua brotó abundantemente. El milagro aún se produjo. Israel bebió. Pero la respuesta de Dios fue inmediata. Por cuanto no me honrasteis, para que yo fuera santificado ante los ojos del pueblo, por eso no haréis entrar a esta congregación en la tierra que les he dado. Un momento de obediencia, casi suficiente, le costó a Moisés la tierra prometida. Después de 40 años de liderazgo fiel, después de las plagas, el mar rojo, el becerro de oro, las quejas interminables, una reinterpretación de un mandato, lo cambió todo. Moisés suplicó más tarde: por favor, déjame ver la buena tierra más allá del Jordán. La respuesta de Dios: basta. No me vuelvas a hablar de este asunto. Mira desde la montaña, porque no cruzarás este Jordán. Tú también estás reinterpretando. La oración es solo pensamiento positivo, ¿verdad? Los límites sexuales de Dios son culturales, no literales. El diezmo era del Antiguo Testamento, no es para hoy. La Biblia dice una cosa, pero seguramente significa algo más suave, más conveniente. Estás golpeando la roca cuando Él dijo que hablaras. Estás asumiendo que el milagro valida el método. Jesús dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Santiago escribió: quien guarda toda la ley pero tropieza en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Pero Dios aún usó el milagro de Moisés para salvar a Israel a pesar de su desobediencia. Moisés aún vio la tierra prometida desde el monte Nebo. Dios aún lo llamó para guiar hasta su último aliento. Murió con su fuerza intacta, enterrado por Dios mismo. Los mandamientos de Dios no son sugerencias, pero su amor no se evapora cuando lo malinterpretas. El milagro aún ocurre, pero la obediencia desbloquea la plenitud. No es demasiado tarde para comenzar a creer en su palabra. Adoraré a Dios a mi manera. Tú crees en Dios. Eres espiritual, pero los rituales específicos te parecen restrictivos. ¿Por qué no puedes adorar de forma auténtica, a tu manera? ¿Qué hay de malo en personalizar tu enfoque hacia lo divino? Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, sacerdotes consagrados que servían en el tabernáculo recién dedicado, donde la gloria de Dios acababa de llenar el lugar santo, y el fuego había descendido del cielo días antes. Tomaron sus incensarios, pusieron incienso en ellos, y ofrecieron fuego no autorizado ante el Señor, fuego que Él no les había ordenado usar. La palabra hebrea es fuego extraño, extranjero, no autorizado, incorrecto. Puede que sus intenciones fueran sinceras. Más fuego,
más incienso, más devoción. Quizás pensaron que su creatividad honraba a Dios. Quizás estaban ebrios, lo que sugiere la advertencia inmediata sobre el vino. Quizás asumieron que su posición les daba libertad para innovar. La respuesta de Dios fue inmediata. Salió fuego de la presencia del Señor y los consumió. Murieron instantáneamente en el lugar santo, ante los ojos de su padre. Moisés le explicó a Aarón: esto es lo que quiso decir el Señor cuando dijo: entre los que están cerca de mí seré santificado. Aarón guardó silencio. No dijo nada. El silencio lo dice todo. Moisés llamó a los primos de Aarón. Llevad a vuestros hermanos fuera del santuario. Los sacaron con sus túnicas sacerdotales, demasiado santas para ser tocadas directamente, demasiado muertas para seguir sirviendo. Luego vino la devastadora orden. Aarón y sus hijos restantes tenían prohibido llorar públicamente. No dejéis que vuestro cabello cuelgue suelto, o moriréis, y el Señor se enojará con toda la comunidad. 2 sacerdotes muertos, en lo que debería haber sido un día de celebración. Un padre al que se le prohibió llorar. El mensaje: Dios determina cómo se le debe abordar, no la creatividad humana. Tú estás haciendo lo mismo. Me conecto con Dios a través de la naturaleza, no de la iglesia. He creado mi propia espiritualidad a partir de diferentes religiones, tomando lo mejor de cada una. El método no importa, solo el corazón. Espiritualidad de diseño. Deidad personalizada. Crear a Dios a tu imagen en lugar de someterte a su revelación. Ofrecer fuego extraño y llamarlo adoración auténtica. Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ambos, no solo en espíritu. La verdad importa. El método importa. Hebreos advierte: ofrezcamos a Dios una adoración aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Pero Dios no abandonó a Israel después de Nadab y Abiú. La adoración continuó. Los hijos restantes de Aarón, Eleazar e Itamar, sirvieron fielmente durante décadas. El sacerdocio no fue cancelado. Las instrucciones de Dios no son cadenas, son barandillas. Él te dice cómo acercarte a Él porque quiere que llegues a Él de forma segura. El camino es estrecho, pero está abierto. No tienes que inventar tu propio camino. Él ya lo ha hecho. Dios comprenderá que mi situación es diferente. Tus circunstancias son únicas. Las reglas se escribieron para situaciones normales, pero la tuya es excepcional. Seguramente Dios hará excepciones. Pero, ¿y si la situación de todos les parece excepcional? Los filisteos se reunieron para luchar contra Israel. 3,000 carros, 6,000 jinetes, soldados como la arena de la orilla del mar. Los israelitas se escondieron en cuevas. Las tropas de Saúl desertaban a diario. Las instrucciones de Samuel eran claras. Espera 7 días hasta que yo venga y te muestre lo que debes hacer. Saúl esperó. Día tras día, el ejército filisteo crecía. Llegó el 7º día. Samuel no apareció. Su razonamiento era lógico. El pueblo se está dispersando. Samuel no ha venido. Los filisteos se están reuniendo. No he buscado el favor del Señor. Preocupaciones reales. Una crisis genuina. Saúl tomó una decisión. Traedme el holocausto. Él mismo ofreció el sacrificio, sin autorización. Solo los sacerdotes podían hacerlo. Justo cuando terminó, llegó Samuel. El momento es devastador. Si Saúl hubiera esperado 1 hora más, Samuel habría llegado. La crisis se habría evitado. Las primeras palabras de Samuel fueron: ¿qué has hecho? Saúl se defendió diciendo: cuando vi que el pueblo se dispersaba, y tú no llegabas en el plazo fijado, y los filisteos se habían reunido, dije: los filisteos vendrán contra mí, y yo no he buscado el favor del Señor. Así que me obligué a mí mismo, y ofrecí el holocausto. Me obligué a mí mismo. El lenguaje lo revela todo. Sabía que estaba mal. Lo hizo de todos modos. Lo justificó con la crisis. La respuesta de Samuel fue devastadora. Has actuado neciamente. No has guardado el mandamiento. Ahora tu reino no continuará. El Señor ha buscado a un hombre según su corazón, y le ha ordenado que sea príncipe sobre su pueblo, porque tú no has guardado lo que el Señor te mandó. 1 hora de impaciencia le costó a Saúl su dinastía. Jonatán,
El valiente y fiel Jonatán nunca sería rey, porque su padre no pudo esperar 60 minutos más. Tú te justificas de la misma manera. La crisis financiera excusa la deshonestidad. Tengo que mantener a mi familia. Compromiso en las relaciones. Esta es mi única oportunidad. Ética profesional. Todo el mundo lo hace. Decisiones sobre la salud. Mi cuerpo. Mi elección. Tu situación es urgente. Real. Genuinamente difícil. Pero también lo era la de Saúl. Y sus circunstancias excepcionales no suspendieron el mandato de Dios. Pablo escribió: No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al hombre. Dios es fiel, y no permitirá que seas tentado más allá de tu capacidad, sino que te proporcionará la vía de escape. Dios siguió utilizando a Saúl durante años después de esto. Saúl reinó, libró batallas. David acabó procediendo del reino de Saúl. El plan de Dios continuó. Tu situación no es demasiado excepcional como para que Dios la maneje a su manera. La presión que sientes para desobedecer es precisamente cuando Él te pide que confíes más en Él. Espera una hora más. Él ya está en camino. Puedo controlar este pecado. No me controla a mí. Lo tienes bajo control. Puedes dejarlo en cualquier momento. Es una herramienta que utilizas, no un amo al que sirves. Pero, ¿y si lo que crees que estás controlando ya te está controlando a ti? Sansón nació nazareo, consagrado desde su nacimiento con una fuerza sobrenatural. 3 votos: no beber alcohol, no cortarse el pelo, no tocar cadáveres. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Sus primeras victorias fueron impresionantes. Mató a un león con sus propias manos. Derrotó a los filisteos con una quijada. Mató a 1000 hombres. Pero surgió un patrón: las mujeres filisteas. Primera esposa: engaño, violencia, prostituta de Gaza, huida sin arrepentimiento. Luego, Dalila. Los señores filisteos le ofrecieron 1100 piezas de plata a cada uno para descubrir su secreto. 1500 piezas en total. Ella le preguntó 3 veces. Él mintió 3 veces. 3 veces ella lo traicionó, ante los filisteos que lo esperaban. 3 veces él escapó fácilmente. Cualquier persona racional se habría marchado. Ella solo intentaba que lo capturaran. Está trabajando con sus enemigos. Sansón se quedó. La 4ª vez, ella intensificó su presión. ¿Cómo puedes decir, te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ella lo presionaba a diario. Su alma estaba atormentada hasta la muerte. Su diálogo interno: ya he escapado antes. Soy más fuerte que esto. Tengo el control. Él le contó todo. Nunca ha tocado mi cabeza una navaja, porque soy nazareo de Dios desde mi nacimiento. Si me afeitan la cabeza, mi fuerza me abandonará. Ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Llamó a un hombre para que le afeitara la cabeza. Comenzó a atormentarlo. Su fuerza lo abandonó. Los filisteos te atacan, Sansón. El versículo más devastador. Despertó y dijo: me liberaré como otras veces. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Pensaba que aún tenía el control. No se dio cuenta de que el poder ya se había esfumado. Los filisteos lo capturaron. Le sacaron los ojos. Lo ataron con grilletes de bronce. Lo pusieron a moler grano en la prisión. El poderoso juez que una vez destrozó a un león, reducido a hacer el trabajo de un burro, ciego, encadenado, entretenimiento filisteo. Su fuerza nunca tuvo que ver con el cabello. El cabello era el signo del pacto. Él pensaba que estaba controlando el pecado. El pecado estaba acabando con su poder de formas que no podía ver hasta que fue demasiado tarde. Tú dices la misma mentira. Pornografía. Solo miro de vez en cuando. Ira. Solo soy apasionado. Consumo de sustancias. Puedo dejarlo cuando quiera. Relación tóxica. Me iré pronto. Chismes. Solo estoy desahogándome. Orgullo. La confianza no es un pecado. Crees que eres Sansón escapando de las cuerdas del arco. No te das cuenta de que eres Sansón despertando sin fuerzas. Jesús dijo: todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pablo escribió: si os presentáis como esclavos obedientes, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Pero Dios escuchó la última oración de Sansón
a pesar de décadas de desobediencia. Su cabello comenzó a crecer de nuevo. En la fiesta filistea, cuando 3000 personas se reunieron para burlarse de él, Sansón oró: «Oh Señor Dios, por favor, acuérdate de mí y fortaléceme solo esta vez, para que pueda vengarme por mis 2 ojos». Agarró los 2 pilares centrales. «Déjame morir con los filisteos». Se inclinó con todas sus fuerzas. La casa se derrumbó. Mató a más personas en su muerte que en su vida. Aparece en la lista de honor de Hebreos 11. El pecado que estás controlando está mermando una fuerza que aún no ves que te falta. Pero Dios restaura lo que las langostas se han comido. Confiesa que no lo tienes bajo control, y entonces volverá su control. Tu acto final no tiene por qué ser una ruina. Dios no ve lo que hago en privado. Nadie lo sabe. La puerta está cerrada. El navegador es privado. Lo que ocurre a puerta cerrada se queda ahí. Pero, ¿y si el testigo más importante es el que estás olvidando? David estaba en el tejado de su palacio en Jerusalén. Era de noche, la hora en que los reyes van a la batalla. Pero David se había quedado en casa. Vio a una mujer bañándose, muy hermosa a la vista. Envió a alguien a preguntar: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el Gitita? Esposa de Urías. Una mujer casada. Una de las poderosas mujeres de David que luchaban en sus batallas. David envió mensajeros y la tomó. Ella vino a él. Él se acostó con ella. Ella regresó a casa. Semanas más tarde. Estoy embarazada. Primer intento de encubrimiento. Traer a Urías a casa. Dejar que se acueste con su mujer. El niño parecerá ser suyo. Urías vino. David lo envió a casa. Ve a lavarte los pies. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con los siervos. No fue a casa. David lo llamó de nuevo. ¿Por qué no has bajado a tu casa? La respuesta de Urías reveló su carácter. El arca, Israel y Judá moran en tiendas, y mi señor Joab y los siervos acampan al aire libre. ¿Acaso voy yo a mi casa para acostarme con mi mujer? Por tu vida, que no haré tal cosa. Lealtad, honor, sacrificio, todo lo que David había abandonado. Segundo intento de encubrimiento. David le hizo comer y beber. Le emborrachó. Incluso borracho, Urías se negó a ir a casa. Tercer intento de encubrimiento. Organizar su muerte. David escribió a Joab: «Pon a Urías al frente de la batalla más dura, y luego retírate de él, para que sea herido y muera». La orden llegó a manos de Urías. El leal soldado llevaba su propia sentencia de muerte, sin sospechar que el rey al que servía lo había condenado a muerte. Joab obedeció. Urías murió. David se casó con Betsabé. Nació el bebé. Pasó un año de silencio. Entonces, lo que David había hecho desagradó al Señor. Natán llegó con una historia. Un hombre rico con muchos rebaños. Un hombre pobre con una pequeña oveja, a la que trataba como a una hija. Llegó un viajero. El hombre rico tomó la oveja del hombre pobre en lugar de usar la suya. La ira de David ardió. Por la vida del Señor, el hombre que ha hecho esto merece la muerte. La respuesta de Natán: tú eres ese hombre. La declaración de Dios: yo te ungí rey, te libré de Saúl, te lo he dado todo. ¿Por qué has despreciado mi palabra? Ahora la espada nunca se apartará de tu casa. Lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y ante el sol. El bebé murió. Amnón violó a Tamar. Absalón asesinó a Amnón. Absalón se rebeló, se acostó con las concubinas de David públicamente, en el mismo tejado donde David vio a Betsabé. Una noche privada condujo a décadas de carnicería pública. Tú dices la misma mentira. Secretos digitales, cuentas ocultas, aventuras emocionales. Solo somos amigos. Engaños financieros. Lo que no saben no les hará daño. El agotador trabajo de mantener 2 vidas. Jesús dijo: nada de lo que se oculta quedará sin revelarse. Todo lo que hayas dicho en la oscuridad se oirá a la luz. La respuesta de David: he pecado contra el Señor. La respuesta de Natán: el Señor ha perdonado tu pecado. Las consecuencias permanecieron. La relación se restauró.
El Salmo 51 surgió de este momento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No me eches de tu presencia. David seguía siendo llamado un hombre según el corazón de Dios. Salomón, hijo de David y Betsabé, construyó el templo de Dios. Jesús provenía del linaje de David. Todas las historias aquí siguen un patrón. Ignorar la voz de Dios. Cosechar consecuencias devastadoras. Pero hay un segundo patrón que se entreteje en cada narrativa. Acán fue destruido, e Israel ganó la siguiente batalla. Agar fue expulsada, pero Dios escuchó su llanto, e hizo grande a Ismael. Moisés fue excluido de Canaán, la vio desde la montaña, y fue enterrado por Dios mismo. Nadab y Abiú fueron consumidos, pero la línea de Aarón continuó, conduciendo a Jesús. La dinastía de Saúl terminó. La de David trajo al Mesías. Sansón quedó ciego. Su última oración fue respondida. Mató a más enemigos en la muerte que en la vida. La casa de David se dividió, pero Jesús vino de su linaje de todos modos. El peor momento nunca es la última palabra. Ignorar a Dios empeora las cosas. Siempre. Sin excepciones. Volver atrás las redime. Siempre. La pregunta no es si has ignorado su voz. Lo has hecho. La pregunta es si seguirás ignorándola ahora que la vuelves a oír. Sácala a la luz. Deja de defenderte. Deja de esperar. Deja de reinterpretar. Deja de personalizar. Deja de excusarte. Deja de gestionar. Deja de esconderte. La historia no ha terminado. Pero cambia de dirección en el momento en que dejas de huir de su voz y empiezas a correr hacia ella. Él está esperando. No con condenación, sino con restauración. No con una lista de fracasos, sino con un camino a casa. Lo peor que has hecho no es peor de lo que Él puede redimir. Confésalo. Todo. Lo que enterraste. El atajo que tomaste. La orden que reinterpretaste. La adoración que personalizaste. La crisis que usaste como excusa. El pecado que crees controlar. El secreto que guardas. Él ya lo sabe. Está esperando a que tú también lo sepas. Puede que la espada nunca salga de tu casa, pero su presencia puede volver a tu corazón. Y ese es el milagro que más importa. Dime en los comentarios cuál de estos te ha impactado más hoy. Y si quieres más contenido que no omita las verdades difíciles, asegúrate de suscribirte para no perderte el próximo.